Bueno, como les dije, hoy vamos a ver túneles, ¿sí? En particular vamos a ver las diferentes posibilidades de configuraciones túneles VPN en MikroTik. Esta está dividida en dos clases, ¿sí? Voy a empezarles a compartir la pantalla. Bueno, Ruteros dispone de varios métodos para interconectar dos routers. En realidad puede ser dos routers o un cliente final y un router, ¿no? Hoy vamos a ver las dos formas de conectar. Tenemos interfaces tipo túnel integrada, lo que llamamos VPN Site-to-Site, que es IP-IP, GRE, Ethernet over IP. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Hoy vamos a ver todo lo que son derivados del PPP, como PPTP, L2TP, SSTP y OpenVPN, son los que vamos a ver hoy, ¿sí? IPsec, eso lo vamos a ver la clase que viene, que eso los voy a comentar después de la clase que viene, pero se sugiere usar router boards que tengan aceleración de hardware para IPsec, ¿sí? Porque IPsec usa mucho procesador, entonces se sugiere que usen equipos que son aptos para aceleración de hardware para IPsec. Ya eso, como les dije, en la clase que viene les voy a comentarles un poquito más. Bueno, y acá faltaría lo que sería PPPoE, ¿sí? Pero eso también lo vemos que se bien. Los túneles basados en PPP constan de un servidor y uno o más clientes, ¿sí? El servidor queda a la espera de clientes, escuchando un puerto en particular. Ese puerto va a depender del servicio que nosotros configuremos. ¿A qué le llamamos servicio? PPTP, SSTP, L2TP, etcétera, ¿sí? El cliente es el que marca e intenta levantar el túnel contra un servidor. Se va a requerir para eso, como mínimo, un usuario y contraseña. Bueno, y es importante conocer estos roles porque la configuración es diferente. Nosotros hoy vamos a ver cómo se configura tanto del lado del servidor como del lado del cliente. Bueno, dentro del PPP se soportan los siguientes servicios. En capa 2, ¿sí? Tenemos PPPoE, pensado para lo que es ISP y WISP, ¿sí? Ya lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a verlo no solo cómo configuramos PPPoE, que es bastante simple, sino cómo hacemos, por ejemplo, el control, o sea, la limitación de ancho de banda para los clientes PPPoE y demás, ¿sí? Y lo que funcionan en capa 3, ¿sí? Son PPTP, L2TP, OpenVPN y SSTP. Bueno, nosotros tenemos túneles de capa 3 basados en PPP y tenemos dos escenarios típicos. Túneles entre routers, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que un router cumple el rol del servidor y otro router va a cumplir el rol de un único cliente. ¿Qué quiere decir? Que la comunicación va a ser entre solo un servidor y un único cliente, ¿sí? Y túneles entre router y dispositivos finales, routers, el equipo, el router se va a comportar como un servidor, ¿sí? Y los clientes pueden ser de distintas índoles, ya sea computadores, celulares, otro mismo router, ¿sí? Y pueden ser más de un cliente en forma simultánea. Fíjense, disculpen, esta sería más o menos lo que es la topología para un túnel entre routers, ¿sí? Tenemos dos sucursales de una empresa, tenemos la sucursal A y la sucursal B, por ejemplo, se van a unir a través de un túnel, ¿sí? Que va a formar entre dos routers. Bueno, ahí vamos a ver dónde configuramos eso. Y para hacer la configuración de túneles entre routers, ¿sí? Tenemos que configurar básicamente dos cosas. El secret, ¿sí? Que es el usuario y contraseña, que debe pertenecer a un perfil. Ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. Y después el servicio, que se debe configurar al menos un servicio. Servicio le llamamos al tipo de túnel que vamos a dejar en espera para que se conecte, ¿sí? En escucha. ¿Puede haber más de un servicio activo a la vez? Pregunta de examen. ¿Por qué? Que nosotros podríamos, por ejemplo, tener un túnel configurado PPTP, otro túnel OpenVPN, etcétera, en forma simultánea, ¿sí? Y cada servicio obviamente va a llevar su configuración en particular. Bueno, fíjense, del lado del servidor, ¿cómo sería la configuración? Nosotros vamos a agregar un secret, que dijimos que es un usuario y contraseña, asociado a un servicio. Entonces, fíjense, acá tenemos un usuario, tenemos una contraseña y tenemos un servicio. Y vamos a agregar lo que le llamamos local address y remote address. Local address y remote address son las direcciones IP que va a tomar
tanto el servidor como el cliente cuando se establezca el túnel. Y vamos a ver que se genera una interfaz por ese túnel que se establece, ¿sí? Y acá, luego de nosotros definir el secret, vamos a habilitar el servicio. Si ustedes se fijan, acá tenemos los distintos tipos de túneles. Vamos a habilitarlo, el servicio. Podemos hacer después algunas configuraciones adicionales. Y en ese caso, el servidor va a quedar en escucha a la espera de que un cliente se conecte. Del lado cliente, fíjense, en la misma ventana que nosotros acá habilitamos los servicios, tenemos este botón de más, donde nosotros podemos configurar los distintos tipos de clientes, ¿sí? Y se va a abrir una ventana similar a esta, en donde nosotros le vamos a poner el nombre del servicio, que va a ser el nombre que va a tomar la interfaz PPP del lado cliente, ¿sí? Vamos a conectar con la IP del servidor. La IP del servidor, estoy hablando del router que está haciendo las veces de servidor PPPoE, y vamos a poner el user y el password. Y después vamos a ver si tenemos que hacer algunas configuraciones adicionales. Bueno, esto es cómo sería por consola de comandos, no vamos a entrar mucho en detalle. Y dice túnel entre rutas y dispositivos finales. Después lo vamos a ver. Ahora vamos a ir a ver, directamente vamos a ir a ver la configuración. Fíjense, tenemos un esquema como este, ¿sí? Tenemos, yo voy a poner, esto no lo puse, 172.16.1.1/30. Esta va a ser la dirección IP de la interfaz PPPP del router 1, ¿sí? Y la 172.16.1 punto 2/30 va a ser la dirección IP de la interfaz PPP del router 2, ¿sí? A la vez vamos a tener... Perdón, Fede, te quedó en la misma red. no, pero está bien, la 172.16.1.1/30 y la 172.16.1.2/30. Ah, Son perdón. las diferentes IP de las interfaces del túnel PPP, ¿sí? Y acá vamos a tener una red LAN 192.168.10/24, que es la red LAN que nosotros queremos comunicar con esta red LAN, que es de la otra sucursal. Vamos a tener en cuenta que son dos sucursales de una empresa. En este caso va a ser la 2.0/24, ¿sí? Entonces, básicamente, el planteo es comunicar la LAN 1 con la LAN 2, ¿sí? Por medios de una VPN, ¿sí? De un túnel de una VPN, o sea, para tener encriptada la comunicación. Bueno, yo no tengo nada configurado en los equipos, entonces vamos a hacerlo desde cero. Fíjense, acá tenemos el 173 y 174, son estos los equipos. Este va a ser el router A y este va a ser el router B, ¿sí? A ver, voy a agrandar. Ahí está, perfecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer, voy a agrandar esto un poquito, es ponerle el nombre al equipo. System Identity, y este le ponemos router 1 o A, no me acuerdo si es 1. Router 1, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es precisamente hacer la configuración de las interfaces. Entonces vamos a decir, la interfaz 1 va a ser la WAN y la interfaz 3 va a ser la LAN, ¿sí? Le vamos a poner IP a las interfaces. La interfaz WAN ya tiene IP por DHCP, ¿sí? Que tomó del servidor del VMware. Y le vamos a poner la 192.168.1.1/24 a la interfaz LAN, ¿sí? Entonces acá ya tenemos configurado. Vamos a crear un DHCP server en esa interfaz LAN para los hosts que se quieran conectar. Perfecto. Y vamos a hacer el masquerade para que puedan navegar los hosts que se conecten a esa red, ¿sí? Perfecto. Entonces, de esa manera ya tenemos la configuración básica del router 1, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo en router 2. Entonces, vamos a cambiar el nombre del router. Le vamos a poner router 2. Vamos a cambiar el nombre de las interfaces. Tenemos WAN. Tenemos LAN. Y vamos a configurar una dirección IP en la interfaz LAN. Perdón. Sí, 21/24, está perfecto. Listo. Y vamos a configurar un DHCP server en la interfaz LAN.
Listo. Perfecto. Tenemos nuestra configuración básica del router. Ahora lo que tenemos que hacer es la configuración de PPP, ¿sí? Voy a ver que no esté nadie en espera para conectarse. Masquerade lo repones, Fede. No, no escuché. No sé quién dijo algo. El Masquerade en el router 2. Ah, ya lo hago. Tenés razón. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos. IP, firewall, NAT, source NAT, out interface 1, masquerade. Perfecto, ¿sí? Bueno, de esa manera nosotros ya tenemos establecida nuestra configuración. Vamos a abrir una consola para la PC1, ¿sí? Y vamos a pedir que tome IP. Y vamos a abrir una consola para la PC2 y le vamos a pedir que tome IP, ¿sí? Si ustedes se fijan, ya tomó y yo tomo la 1.253. Si yo hago un ping a la 192.168.2.253, fíjense, no me responde, ¿sí? No me puedo conectar con la PC de la otra sucursal. De igual manera, si yo hago un ping a la 1.253 desde esta PC2, no me puedo conectar a la PC de la sucursal 1, ¿sí? Pingué bien, ping 192.1.253. Destination J. Richard. Bueno, perfecto. Obviamente, ¿por qué no nos podemos comunicar? Si nosotros vemos nuestras tablas de ruteo, solo tenemos 3 rutas. Las rutas, solo tenemos 2 rutas directamente conectadas y la ruta por defecto, ¿sí? Obviamente que esta no sabe llegar a esa red y en estas rutas no tenemos, tampoco tenemos una ruta como para llegar a la red 2.0, ¿sí? De igual manera, si viésemos la tabla de ruteo del router 2, tampoco podemos llegar a la red 192.168.10/24. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente la configuración de PPP, perdón, para que se establezca el túnel para poder comunicar esas redes. El router 1 va a ser el servidor y el router 2 va a ser el cliente. Entonces para eso vamos acá al menú PPP. Fíjense, se abre acá y decía que nosotros lo primero que tenemos que hacer para configurar en el servidor es un secret, ¿sí? Entonces, bueno, una cosa, yo no les mostré acá. PPTP, dice, es un protocolo que establece túneles encriptados. El primero que vamos a ver es PPTP. Disculpen, yo no le dije eso. PPTP es un protocolo que establece túneles encriptados a través de IP. Utiliza el puerto TCP 1723 y el protocolo GRE, ¿sí? Ruteros incluye soporte tanto para el cliente como para el servidor. Protocolo PPTP bueno, utiliza al default route para agregar al servidor PPTP con puerta de enlace predeterminado, ya lo vamos a ver, ¿sí? Y utilizar las rutas estáticas para enviar el tráfico específico por el túnel PPTP, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que queremos saber nosotros? Acá en la plataforma también hay una información adicional de PPTP, que una ventaja es que es muy rápido y fácil de configurar, la desventaja es que es menos seguro que los otros, ¿sí? Entonces, fíjense, dijimos, utiliza el puerto TCP 1723. Entonces dijimos, acá, si ustedes se fijan, voy a agrandar esto. No, debe achicar acá esto. Fíjense que acá están los distintos servicios PPP que nosotros podemos configurar y activar en el servidor. Pero dijimos que primero tenemos que configurar un secret, ¿sí? Antes de activar el servicio. Entonces vamos a secret. Vamos acá a apretar una ventana y vamos a poner un nombre de usuario. En este caso vamos a hacer usuario 1, le vamos a llamar. Y el password le vamos a llamar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá elegimos el servicio, ¿sí? El servicio en este caso va a ser PPTP. Y después decía, tenemos que elegir local address, ¿sí? Y remote address. ¿Qué son local address y remote address? Son las direcciones IP que van a tomar las interfaces PPP que se van a crear cuando se establezca el túnel, ¿sí? Entonces, en este caso, dijimos, fíjense que son 172.16.1.1 y 172.16.1.2, ¿sí? Entonces, 172.16.1.1, 172.16.1.2, ¿sí? Bueno, acá esto limits bytes in y limits bytes out es si quisiésemos poner límites de transferencia, ya sea de entrada como de salida, y rutas es si nosotros quisiésemos directamente eso agregarlo a una ruta, ¿sí? No es el caso, en este momento no vamos a hacer configuraciones de eso, pero tenemos configuraciones adicionales como ya les había dicho. Una vez que nosotros tenemos configurado el secret, vamos a habilitar precisamente el servicio PPTP.
En realidad esto es muy simple, lo único que hay que hacer es habilitar Dice Enable, y si les digo en autenticación, fíjense que tenemos diferentes opciones. Yo sugiero usar la más segura de estas, que es MS-CHAP2. Las otras son muchísimo más simples de craquear, ¿sí? de desencriptar. Entonces, directamente usen MS-CHAP2, ¿sí? Entonces acá aplicamos y ya está. Tenemos al servidor en espera, escuchando por algún cliente que se quiera conectar al PPTP, utilizando un túnel PPTP. Fíjense que acá tenemos una pestaña que dice Active Connections, donde se van a mostrar las conexiones activas. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos tener diferentes servicios, como les dije, habilitados al mismo tiempo. Podríamos habilitar el servicio SSTP, el servicio L2TP, el servicio OpenVPN, e incluso tener distintos PPO servers, ¿sí? Podríamos tener todo eso simultáneamente. En este caso vamos a ir de a uno, ¿sí? De los servicios. Fíjense, acá nos va a mostrar todas las conexiones activas de los túneles, ¿sí? Vamos a ir a la configuración del cliente ahora. En realidad lo del cliente es bastante simple. Vamos también de nuevo a la pestaña PPP y dijimos acá, en este botón de más, apretamos y elegimos clientes PPTP. Lo primero es darle un nombre a la interfaz. Yo voy a dejar el nombre por defecto, que es PPTP Out 1. Y acá ponemos la dirección IP del router servidor, el usuario y el password, ¿sí? Y fíjense que acá dice allow, o sea, mschap2, mschap1, vamos a solamente poner mschap2, como dijimos. Bueno, ¿el usuario cuál dijimos que era? Usuario 1. Y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, ¿cuál IP creen ustedes que tengo que poner acá? La pública. ¿Cuál? La pública. La pública del router A. Que en el caso, ¿cuál es? En el caso del router A, del router 1. Hay que fijarse en adreses. 192, 168, 63, 173. Correcto, perfecto. (192, 168, 63, 173). Porque si ustedes se fijan, es la dirección que me dio en mi interfaz WAN el VMware, ¿sí? Entonces, fíjense, yo le pongo Apply y debería conectarse. Fíjense que dice acá, dice Status Disconnected, ¿sí? Bueno, acá en Active Connections debería conectarse, pero no se conecta. ¿Por qué creen que no se conecta? Tenés puesto el masquerade. Los DNS. Puede ser que hay que configurar la IP del túnel. En realidad, acá... Ah, no, hay que habilitar el puerto. Exactamente, cuando yo conecté, cuando yo acá configuro local address y remote address, son las IPs que van a tomar precisamente las IPs que van a tomar las interfaces del túnel. ¿Qué pasa? Yo hice una configuración de firewall, yo les dije que estos routers estaban eh, sin ningún tipo de configuración. En realidad hice una trampita. Yo ya en el firewall configuré reglas, ¿sí? De aceptar conexiones establecidas y relacionadas, de dropear conexiones inválidas, aceptar Winbox y dropear todo lo demás. ¿Qué sería? O sea, nosotros aceptamos conexiones establecidas relacionadas, dropeamos conexiones inválidas y dropeamos todo lo demás. En el medio, nosotros siempre ponemos todo lo que nosotros nos haga falta o que vamos a permitir ingresar al router, ¿sí? Si tenemos ese tipo de diseño en el router. Yo tengo, por ejemplo, la regla que admite Winbox. Ahora, ¿por qué hice esto yo? Porque ustedes cuando vayan a configurar, si tienen un router en producción, seguramente tienen reglas acá en el firewall y van a tener que permitir la configuración, o sea, abrir los puertos para que funcionen los diferentes servicios. Yo les dije, fíjense, PPTP utiliza el puerto PPTP TCP 1723, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que habilitar el TCP 1723. Yo lo voy a habilitar y ahora sí debería levantar. Fíjense que ahí levantó en Active Connections. Fíjense que me dice, acá voy a hacer un zoom, voy a agrandar, me dice el usuario que se conectó, qué tipo de servicio, ¿sí? La IP que tomó la interfaz esa, el tipo de codificación que tengo, perdón, la IP pública del cliente, la IP de la interfaz y del tiempo que, desde hace cuánto tiempo levantó, ¿sí? En este caso, fíjense, son 30 segundos.
Ahora, si yo voy acá a interfase, también me muestra, en realidad me muestra menos información, pero si yo hago doble clic, acá me muestra toda esta información, ¿sí? Fíjense que dice local address y remote address, que son las que nosotros hemos configurado, 172.16.1.1 y 172.16.1.2. Cuánto levantó, cuántas veces se cayó, ¿sí? Y el usuario que está conectado, ¿sí? Ahora, incluso también pueden ver el tráfico y de forma gráfica, el distinto tipo de tráfico en la interfaz. Ahora, fíjense, si yo voy a interfaces, fíjense que se agregó una interfaz, ¿sí? Que dice, fíjense la bandera que tiene Dynamic, ¿por qué? Porque es dinámica, Running, ¿sí? Que es una interfaz que en el lado del servidor se llama PPTP usuario 1 y en el lado del cliente se llama PPTP out 1, ¿sí? Que es como le habíamos llamado nosotros al PPTP client cuando lo configuramos, ¿sí? Bueno, entonces, y es más, si vamos a IP addresses, fíjense que yo tengo en la interfaz PPTP usuario 1 la IP 172.16.1.1, que nosotros la que configuramos, la que acabamos de ver, y en el cliente 172.16.1.2 en la interfaz PPTP out 1, ¿sí? Entonces yo ya con el túnel establecido voy a tratar de comunicar mi red 1, mi red 192.168.1.0 con /24 con mi red 192.168.2.0/24. Entonces voy a tirar un ping desde mi PC. O sea, fíjense, para que vean, que el túnel está establecido, yo voy a tirar un ping a 172.16.1.2 y fíjense que contesta. De igual manera, ping 172.16.1.1, si yo la tiro contesta. A ver. Zoom 172.16.1, esperen, zoom out. No, timeout. ¿Por qué no me está respondiendo esto? A ver. 172.16.1.2. Bueno, porque tengo el firewall configurado y no estoy permitiendo ICMP, ¿sí? Si yo acá voy al firewall y pongo copy ICMP, fíjense que ahí empieza a responder, ¿sí? Fíjense que ahí empieza a responder. ¿Está claro eso? ¿Por qué no me respondía el ping? Sí, sí. Sí. Bueno, fíjense, como les dije, nosotros tenemos conectividad. Ahora voy a pinguear desde la PC1 a la PC2 y viceversa, ¿sí? PC1. Esperen que me confundí acá de comando. Pero no me responde. ¿Por qué no me responde? Porque la conexión es entre el router y el router. Claro, pero mi objetivo es conectar las dos redes LAN. Sí, pero ahí Me está faltando en el router 2 dejar pasar el ICMP también. No, porque fíjate que es la cadena input. Yo para la cadena forward no tengo ningún tipo de configuración. En el firewall, Sí. fíjate que es solo cadena input. Y de hecho, en el router 2, como es el cliente, no tengo ningún tipo de configuración en el firewall. Ok. Ahora yo les voy a mostrar las tablas de ruteo, que yo se las mostré recién. no hay que asignar en la ruta que hiciste para la WAN, no hay que asignar. No, eso no es en esto. Nosotros tenemos que poner una ruta estática que diga que para llegar a la red 2 vaya a través de la interfaz PPP. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el router 1 vamos a decir, para llegar a la red 2, 192.168.2.0/24, anda por la gateway, que es la 1.2. ¿Sí? Ok, sí, ahora entendí. Claro. Correcto. ¿Por Y qué? Porque si no, como esa no es una red directamente conectada, lo mandaba a la default gateway. Lo mismo que yo les había hecho al principio. De igual manera, acá en el router 2, tengo que decirle, para llegar a la red 1, uno. anda por la interfaz PPP, que es la IP 172.16.1.1. ¿Sí? En vez de salir por la WAN, ok. Fíjense que yo acá tengo estas dos reglas configuradas que son las que me permiten llegar a esas redes. Entonces ahora, si yo tiro un ping
desde la red 1, fíjense que sí me responde la PC2. De igual manera, si yo tiro un ping desde la PC2, me responde la PC1, ¿sí? Ok. O sea, yo tengo que crear las reglas, las rutas estáticas que salgan por las gateways de las interfaces que se crearon. Cuando yo les dije, cuando vimos la clase 2 hace mucho ya, creo que es esta, o, a ver, o esta. No, perdón, clase 3. Routing. Fíjense que yo les dije... fíjense, gateway. Es la IP del router del siguiente para llegar a destino. Generalmente es un IP, pero puede ser una interfaz si esta es punto a punto. ¿Sí? Repito. Puede ser una interfaz si esta es punto a punto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros, acá cuando creamos la red, la ruta estática para llegar, podríamos también poner la interfaz, ¿sí? En vez de la IP, poner la interfaz. Entonces acá, fíjense, yo para llegar a la red 1.0, voy a poner la interfaz. Y fíjense que igual funciona. En ese caso yo no estaría permitiendo solamente a ese usuario conectarse al servidor, ¿A qué te referís? a que yo cree un usuario cliente, estoy tratando de razonar, ¿eh? Creando un usuario cliente y me conecto al servidor que está esperando conexiones, Sí. pero únicamente le permito desde ese router conectarse desde ese usuario cliente al servidor. Sí, pero fíjate lo que yo les dije al principio. Túneles entre... Fíjate. En túneles entre routers, ¿sí? Un servidor y un único cliente, ¿sí? Ok. Un único cliente. Si vos quisieses configurar otro cliente, ¿sí? Otro router cliente, sí. Otro router y cliente, tenés que levantar otro servicio y generar otro usuario, ¿sí? Ok. O sea, no lo puedo crear en el próximo router con el mismo nombre de cliente. Exactamente. Tendrías que crear otro usuario, otro secret, en realidad, hablando con propiedad. Ok. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ahora fíjense. Yo les dije, como son interfaces PPP, podemos poner la interfaz como la interfaz como gateway, ¿sí? En vez de la IP. Ahora, fíjense, yo le voy a dar de baja a esta interfaz, ¿sí? Yo le voy a dar de baja, voy a las virtual PC, me quiero conectar y no me responde, ¿sí? No me responde porque la interfaz PPP está caída, ¿sí? La interfaz PPP está caída. Ahora, yo voy a levantar de nuevo, voy a ir acá a Active Connections, voy a esperar que levante, o esperen que no sé qué dice. Lo borraste. La borré, no la levanté. Ahí está. Ahí está. Fíjense, ahí levantó, ¿sí? Y ahora quiero conectarme. Pero fíjense que no me puedo conectar. ¿Sí? Fíjense que no me puedo conectar. Fíjense que no me puedo conectar. Y vamos a ir a ver la tabla de ruteo, porque no me puedo conectar. Y fíjense que dice acá, IP routes unknown, unreachable. ¿Sí? Fíjense. O sea, ¿qué quiero decir? Cuando la interfaz se cayó, el túnel PPP se cayó, cuando levanta de nuevo, cuando yo configuro la interfaz como gateway, ¿sí? Lamentablemente, eh, cuando levanta de nuevo, no la reconoce esa interfaz. Por eso yo le sugiero, por más que se pueda poner la interfaz como gateway, poner la IP, ¿sí? Porque en ese caso no van a tener problema. Fíjense, yo puse la IP de nuevo ahí, y acá pongo la IP. Y voy a darla de baja de nuevo. Fíjense que acá sí tengo comunicación, ¿sí? Voy a darla de baja de nuevo a la comunicación. Voy a levantar, volvió a levantar.
Y fíjense que cuando levantó, igual tengo comunicación. ¿Por qué? Porque la ruta, como ya está apuntando a una IP y no a la interfaz, y la IP levanta cuando levanta la interfaz, no se desconfigura eso. Les digo porque eso es una cosa, yo no sé si es un error de MikroTik que está hecho así, pero es una cosa que tengan en cuenta que si configuran la interfaz, después cuando se caiga y vuelvan a levantar, la ruta, es más, y también las configuraciones que ustedes hagan en el firewall, se van a desconfigurar, van a tener como una interfaz unknown, ¿sí? Entonces van a tener que configurarlas manualmente de nuevo. Les digo para que lo tengan en cuenta eso. ¿Sí? ¿Entendió lo que quise decir? Sí, sí. Perfecto. Bueno, fíjense que nosotros ahí tenemos un túnel PPTP levantado, ¿sí? Ahora vamos a ver, van a ver que las configuraciones de los túneles OpenVPN, los TP son muy similares con las consideraciones del caso, pero se van a ver que son muy similares, ¿sí? A ver, habíamos dicho PPTP. Vamos a ver ahora. Ya SSTP lo vamos a dejar para el último. Ahora vamos a ver L2TP, ¿sí? L2TP. Fíjense, está acá L2TP, que significa el Layer 2 Tunneling Protocol. Em, bueno, acá lo único que quiero decir acá de L2TP, no vamos a entrar tanto en lo que dice acá, es, fíjense, acá, a pesar de que... Acá está, fíjense. A causa de los inconvenientes, bueno, que explica ahí, PPP considera la forma de solventar los distintos problemas que tiene L2TP, ¿sí? Que no cifra el principio del tráfico de datos de usuario, lo cual puede dar problemas cuando lo puede dar problemas. Dice, no tiene comprobación de integridad de cada paquete, solo realiza la operación de autenticación en los puntos finales del túnel y demás. Entonces, para solventar esos problemas, lo que se les ideó es hacer un protocolo L2TP de los mismos que corras sobre IPsec, ¿sí? Entonces, lo que hace es, configuramos un túnel L2TP con IPsec. Entonces, de esa manera le damos autenticación y encriptación al túnel, ¿sí? En este caso lo hace de una forma muy básica, que es con una clave previamente compartida. O sea, en realidad no es mucho lo que le dije, solo quería decirles que lo que vamos a ver L2TP tiene sentido si ustedes lo usan con IPsec, ¿sí? Van a ver que la configuración es bastante simple, no tiene mucho, fíjense, mucho más que lo que vimos. Yo voy a dar de baja acá lo que es la configuración PPTP, el servidor PPTP, ¿sí? Vamos a comentarlo y vamos a agregar un secret nuevo para L2TP. Entonces, fíjense, voy a agregar un usuario que le voy a llamar usuario 2. Le voy a poner el mismo password, 1234556, y el servicio va a ser L2TP. Vamos a poner las mismas direcciones IP para no tener que andar configurando de nuevo las rutas estáticas, ¿sí? 1.1 y 172.16.1.2. Ahora fíjense, voy acá, interfase, vamos a L2TP Server, lo habilitamos, ¿sí? Lo habilitamos. Y acá, fíjense, vamos a elegir, como se dije, MSCHAP2, ¿sí? Y acá tenemos Max Sessions, ¿sí? Nosotros podemos poner, en este caso, para el servidor L2TP, como L2TP se puede usar para varios clientes, por ejemplo, como clientes Windows, ¿sí? Como clientes Windows, podríamos poner para un mismo usuario cuántas secciones máximas simultáneas admite, ¿sí? En este caso lo vamos a dejar por defecto, que es una sola. Y fíjense que dice one session per host. Si nosotros tildamos ahí, solamente va a admitir un usuario, o sea, una sesión simultánea para un secret determinado, ¿sí? Perdón, una pregunta. Sí, Si yo tengo un host que tiene que abrir varios puertos, ¿sí? ¿Esto me afecta y no me lo dejaría abrir? no te entiendo la pregunta. ¿Un host? ¿A qué le Si llamas yo un tengo host? desde el cliente, ¿sí? Yo, a ver, quiero abrir, no sé, por ejemplo, un puerto SQL, un puerto 80, no, o sea, no se me ocurre qué Vos podría ser. cuando hablas abrir, decís Sí, que es que para que accedan desde afuera, ¿sí? sí, correcto. Vos hablas de abrir que no tiene nada que ver con un túnel PPP, ¿sí? ¿Qué quiero decir que no tiene nada que ver con un túnel PPP? Vos en tu configuración del firewall, ¿sí? Determinarás por qué interfaz querés que puedan acceder a esos puertos. Correcto, sería la interfaz L2TP, sí. Si vos querés que solamente por la interfaz PPP, elegís la interfaz PPP.
Si vos querés que por cualquier interfaz, no hace falta que especifiques la interfaz, ¿entendés? O pones todas. Pero eso, o sea, no tiene nada que ver en términos de acá, por lo menos, como son túneles de capa 3, con capa 2 ya estamos hablando de otra cosa. Túneles de capa 2 estamos hablando de otra cosa. Ahora, con túneles de capa 3 no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque vos un servicio que querés que accedan desde afuera. Vos después elegirás por dónde acceden a ese servicio. ¿Sí? Ok. No sé si es eso lo que me preguntabas. Después lo reviso, pero a ver, me quedan algunas dudas, pero después lo reviso. Pero decime, si te puedo ayudar. Capaz que yo no te estoy entendiendo lo que me estás consultando. A ver, una vez que yo creo el túnel, ¿sí? Por ejemplo, de hecho es uno de los que me tengo que sacar la duda. Sí. Creo el túnel de 2TP, ¿sí? Ponerle cifrado. Yo después puedo acceder a cualquier puerto desde el cliente sin necesidad de decirle en el servidor a qué puertos le tengo que permitir esa conexión. No, ahora entiendo. Vos lo que crees, vos lo que vos decís que una vez que estableciste un túnel, independientemente de Sí. qué tipo de túnel, vos vas a poder trabajar entre las dos redes como si sin necesidad de abrir puertos. Transparente, sí, correcto. No funciona así. No Ok. funciona así. O sea, en realidad va a depender de tu configuración de firewall, como te dije recién. Ok. Vos, si tenés cerrado el firewall, ¿sí? Es decir, yo solo, mi diseño de firewall que cierro todo y solo permito explícitamente los servicios que yo quiero que se acceda, tanto al router como a la red. Vas a tener que configurar las reglas para que desde la interfaz PPPP puedan acceder a eso. No es que vos, por el hecho de solo Ok. crear el túnel, ya tenés acceso a las redes en forma transparente. No funciona así. Esa era la pregunta, esa era la pregunta. No funciona. No. Tenés que crear O las sea, reglas. tendría claro, exacto. En el firewall tengo que agregar que por esa conexión me pueden pasar la cantidad de puertos que necesite. Exactamente. Y ojo, también tendrás que hacer las reglas para los servicios o hosts que no querés que pasen por el túnel. ¿Sí? Porque vos Sí, podés decir, bueno, yo tengo el túnel establecido, pero yo, por ejemplo, no quiero que de la red la planta A a B me puedan acceder al Winbox, por ejemplo. ¿Sí? correcto. Vas a tener que hacer todas esas configuraciones. Ok. Bueno, fíjense. Gracias. No, por favor. Dijimos, tenemos autenticación MS-CHAP 2 MS-CHAP 2 y fíjense que dice Use IPsec. Acá tenemos tres opciones, no required and yes. Ustedes tienen que poner required porque si ponen yes le dan opción al cliente de elegir si la usa o no. Entonces, si ponen required, sí o sí tiene que usar encriptación, usar una clave previamente compartida, ¿sí? Que acá les denomina IPsec secret. ¿Sí? Acá lo que vamos a poner es precisamente una clave. Yo les sugiero que pongan una clave que sea robusta. Hay si ustedes se fijan, en Google tienen el cloud google.com. Si ustedes ponen Google Key Generator, ustedes entran y acá les crea claves, ¿sí? Que son bastante robustas. Incluso pueden poner regenerar y esas claves las pueden usar como clave previamente compartida, ¿sí? Obviamente, acá para el ejemplo, yo voy a poner una cosa muy simple que va a ser túnel y túnel-ISSD, ¿sí? Y fíjense que también podemos decir allow fastpath si quisiésemos que el túnel UPsec, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos Firewall que teníamos la opción de Fast Track Connection, ¿sí? Para la cadena forward decíamos Fast Track Connection para sacarlo del router. Bueno, en base a lo que preguntaba Gustavo, nosotros podríamos tildar allow fastpath, ¿sí? Y de esa manera todo lo que venga del túnel que pase, que salga del firewall para que lo tomamos como una cosa segura, ¿sí? No obstante, tenemos que hacer algunas configuraciones respecto a lo que queremos que acceda, por ejemplo, para acceder al router, ¿sí? A la cadena de input, sobre todo, ¿sí? O no sobre todo, cuando hablamos de la cadena de input. Pero podríamos poner allow fastpath y de esa manera lo sacamos al router para ahorrar procesamiento, del firewall para ahorrar procesamiento. Entonces, fíjense, ahí ya tenemos el túnel L2TP corriendo. Y ahora vamos a la parte del cliente y vamos a configurar un cliente L2TP. Entonces ponemos L2TP client, ponemos la misma IP, que dijimos que era 192.168.63.173. En este caso el usuario es usuario 2 y el password es 123456.
Una cosa que no les mostré, fíjense, dice use IPsec. Creo que era túnel, guión y SSD, si no me acuerdo mal. Bueno, fíjense acá en la parte IPsec, esto todavía no lo vimos, que acá no tenemos ningún policies creado, ni ningún peer creado, solamente hay unas configuraciones por default de proposals, de profiles, de identities, ¿sí? Pero que cuando nosotros configuremos el túnel IPsec, el túnel E2TP con IPsec, se van a generar acá unas políticas y unos peers que van a ser precisamente, que van a usar los perfiles por defecto, que nos van a permitir establecer ese túnel IPsec, ¿sí? Es más, yo voy acá, le voy a dar, voy a ver si conecta. Bueno, de igual manera, acá tenemos que abrir el firewall para que pase el IPsec. En el caso de L2TP, tenemos que hacer dos configuraciones. Una, ¿sí? Que es, fíjense que dice cadena input, aceptar, y acá tenemos que elegir IPsec, ESP o AH. ESP es el perfil por defecto, ¿sí? Eso vamos a ver las clases que vienen, qué significa, pero tienen que poner ESP. Y después abrir el puerto 1701, 4500 y 500, ¿sí? Yo voy a habilitar estas reglas y debería levantar el túnel IPsec. A ver si... Hello Fastpad, está perfecto. Usuario 2. ¿Por qué no me está levantando? A ver, vamos a ver. Está bien, está bien. 163, 173, ¿está bien? ¿Por qué no me levanta? A ver si está bien el secret que le puse. Túnel y SSDs, está bien. MCD Chat 2. Acá no armamos rutas, Fede. ¿Cómo? No armamos rutas acá. No, No. pero en realidad no tiene nada que ver. Estoy viendo por qué no levanta. En realidad no es la primera vez que no me pasa, pero ¿por qué no me levanta? Perdón, del lado del cliente, ¿no te faltó decirle que tenía que elaborar con L2TP? ¿Dónde se lo pones? No, eso Después ponemos el secret, L2TP, y después nosotros creamos una interfaz que es L2TP. Ok. Usuario 2, default encryption, está bien. ¿Por qué no? Estoy... A ver el log, ¿por qué no se me conecta? Está first 1 negotiation. Porque me parece que pausa, me equivoqué en esto. Es 16. A ver si ahí me levanta. Voy a levantar. Ahí está. Bueno, me confundí. Había puesto puerto TCP y es UDP, perdón, me confundí yo. Fíjense, ese es error mío. Fíjense que ahí levantó el E2TP y yo lo que quería mostrarles, fíjense en IPsec, ¿sí? Cómo se generó el túnel, ¿sí? Donde tenemos la source address, destination address la policy, ¿sí? Y fíjense que acá está el peer, ¿sí? Se crea el peer. Y bueno, son cosas dinámicas. En este caso, en este momento no es importante que lo entiendan, pero sí, opa, disculpen que me confundí. Lo que quiero mostrarles es que cómo se genera dinámicamente un túnel IPsec, ¿sí? Que corre sobre L2TP. Ahora,
como las IPs de las interfaces de PPP son iguales, ¿sí? No hay que configurar, y yo acá configuré por IP, no tengo que configurar de nuevo la ruta, y yo debería poder ver las red 1 y red 2. Y efectivamente, fíjense que hay comunicación, ¿sí? Una cosa más que quería decirles es, fíjense acá en la parte del cliente, que nosotros podemos, dice use peer DNS, podríamos usar los DNS del servidor PPP, ¿sí? Y fíjense que dice allow fastpath, igual que lo que del lado del servidor, dice add default route. Nosotros podríamos generar una ruta por defecto, que es en el router cliente, que va a ser la salida de internet, ¿sí? A través del servidor, para que cuando se establezca el túnel PPP. Si ustedes se fijan, acá voy a hacer un zoom para que podamos verlo. IP routis. Fíjense que yo tengo una ruta por defecto que es la que estoy saliendo por el servidor que me está simulando el VMware. Ahora sí, fíjense que yo pongo add default route, le pongo una distancia administrativa de 2, se genera, fíjense, una ruta por defecto por la interfaz PPP, ¿sí? Incluso yo podría hacer que esa sea mi salida de internet. Fíjense, si yo pongo tool trace facebook.com, está saliendo por por la salida de internet del VMware. Ahora, fíjense, si yo le cambio la distancia administrativa de TCP client a la ruta por defecto que me genera el VMware, fíjense que ahora mi ruta por defecto preferida es la interfaz PPP. O sea Entonces, que perdón, yo con eso haría que todo mi tráfico de internet pase por el servidor que de sea OTP. que salga a través del servidor PPP. Si ustedes se fijan ahora, ya está saliendo, ¿sí? Por servidor PPP, por la interfaz, fíjense la IP, acá, fíjense Ok. que acá está saliendo por la interfaz PPP, ¿sí? Y acá estaba saliendo por el VMware, ¿sí? Entonces, nosotros con el add default route también podemos generar una ruta por defecto para, como les decía, para que sea nuestro servidor nuestra salida de internet. Eso es sobre todo útil cuando ustedes se conectan, no entre routers, aunque podría ser también entre routers, sino cuando conectan clientes finales. Pero cuando conectan routers también está bueno porque lo que hacen es, por ejemplo, usar toda la infraestructura que para lo que es la salida de internet salgan a través de un solo punto, de un solo lugar, y de esa manera usan, por ejemplo, toda la parte de la seguridad que puedan tener configurado ustedes en el firewall, en el servidor, ¿sí? Y de esa manera, bueno, ustedes aseguran que, por ejemplo, tienen un firewall o un Fortinet o lo que sea en el lado de en su casa central, ¿sí? Y salen todas las consultas de Internet por ahí. Y todas las comunicaciones ya sea entre las sucursales las hacen a través de la VPN y las salidas de internet de la VPN también las hacen por casa central. Entonces es una forma más segura de la administración de la red. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Por qué Sí, sí, usaríamos sí. la default route? Y podría usarlo también como failover. Sí, 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 obviamente. Sí, sí, sí. Sí. O sea, lo puedes usar como failover. De todas maneras, no está tan pensado para, para eso. ¿Por qué? Porque si se te cae la salida, salvo que vos tengas dos salidas de internet en las casas, en la Las sucursal, sucursales, sí. si vos estás saliendo de internet, tenés una sola internet y estás saliendo de internet de la sucursal para hacer el túnel PPP, ¿sí? Si se te cae internet, también se te va a caer el túnel. El túnel, correcto. Sí, O sea, sí. por eso no está tan pensado para lo que es el failover, que tranquilamente lo podés, pero bueno, no está tan pensado para eso. Ya cuando veamos IPC la clase que viene, les vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, ¿hasta acá está claro? Sí. Bueno, como ven, el OSTP es bastante simple, bastante parecido. Ahora sí vamos a ver SSTP. Voy a voy a checar esto. Voy a dar de baja esta comunicación. Y vamos a ir a SSTP. Bueno, Secure Socket Tunneling Protocol, ¿sí? Provee túneles encriptados a través de IP.
utiliza el puerto TCP/443, que es el mismo que HTTPS. Por lo tanto, en muchos routers es difícil de bloquear ese tipo de túnel en caso que ustedes lo quieran bloquear. ¿Por qué? Porque en muchos routers ya viene por defecto abierto lo que es TCP/443, ¿sí? HTTPS. Bueno, MikroTik incluye soporte tanto para el cliente como para el servidor, y Windows soporta clientes SSTP, pero sí o sí requiere un certificado para trabajar SSTP sobre Windows. Ustedes pueden trabajar con SSTP entre MikroTik sin necesidad de certificado, ¿sí? No requiere certificados SSL para configurar un túnel SSTP entre dispositivos ruteros. De todas maneras, si lo hacen así, es muy simple, es muy similar a tener un túnel PPTP. Yo les sugiero que siempre que ustedes usen SSTP, usen certificados, ¿sí? Para MS Windows se requiere certificados SSL válidos, ¿sí? Y ruteros puede configurar como entidad certificadora interna, CA, lo que nosotros llamamos Certificate Authority, para proveer estos certificados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos generar los certificados en MikroTik. Ahí vamos a ver cómo se hace. Pero para ver eso, no vamos a ver la configuración de SSTP, sino vamos a ver la configuración de OpenVPN, ¿sí? OpenVPN. O sea, después vamos a ver cómo esos certificados... ¿Cómo? Perdón. SSTP requiere de una IP fija, ¿no? Pública. Todos estos protocolos trabajan en capa 3 y requieren de IP públicas, ¿sí? Ahora, Pública fija. ustedes podrían poner también el DNS dinámico, Claro. un DNS, si no tiene una IP pública fija. Bueno, fíjense, ¿cómo hacemos la configuración de OpenVPN? Vamos de nuevo a Secrets, vamos a crear un usuario 3, vamos a crear el mismo password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y cada el servicio va a ser OpenVPN, ¿sí? Y vamos a poner las mismas direcciones IP para ahorrarnos la configuración de las rutas estáticas. Entonces, fíjense, ya tenemos un secret con OpenVPN. Vamos a ir acá a OpenVPN Server. Una aclaración, OpenVPN trabaja sobre UDP y sobre TCP. En el caso de MikroTik solamente trabaja sobre, versión 6, trabaja solamente sobre TCP, ¿sí? Les digo para cuando abrir el puerto en el firewall. Habilitamos, ¿sí? Y fíjense que dice Certificate Unknown. Entonces, lo que tenemos que hacer antes de habilitar esto es crear los certificados. Para eso nosotros tenemos que crear 2 certificados en el servidor y un certificado por cada cliente que nosotros querramos configurar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fíjese, vamos a System, vamos a Certificates, ¿sí? Y acá vamos a crear los 3 certificados. Uno que se llama el certificado CA, que es el Certificate Authority, ¿sí? Vamos a crear el certificado del server y vamos a crear los certificados, o los certificados para los clientes que nosotros querramos conectar. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. Apretamos en más y se nos abre una ventana. El primer certificado que nosotros vamos a crear es el CA. ¿Sí? El CA, que es el Certificate Authority. Bueno, acá ustedes van a configurar estos parámetros que yo les digo, en un entorno de producción traten de que sean los más fidedignos posibles, ¿no? Acá yo voy a completar cualquier cosa, pero en un entorno de producción traten de que sean, como les digo, lo más confiables. Ponemos State Córdoba, localidad de Córdoba, organización ISS, ¿sí? Acá donde dice Common Name, en el CA, le podemos poner cualquier cosa, yo le voy a poner CA, ¿sí? Y acá dice Subject Alt Name, le ponemos IP, y no hace falta que especifiquemos nada. En donde dice Key Size, ¿sí? Es el tamaño de la llave. Yo les sugiero pongan 4096, 8192, es cuanto más pongan, más robusta es la llave, ¿sí? Y los días válidos es los días que va a estar válido el certificado. No hay una regla para decirle está bien o está mal X, o sea, tantos días y demás. Sí, tengan en cuenta de que si van a usar un certificado que tienen pensado en usarlo por mucho tiempo, que no lo hagan, no sea un certificado que por ejemplo, que sea 365 días, un año. ¿Por qué? Porque cuando se cumpla el tiempo, van a tener que, el certificado se va a vencer y van a tener que hacer de nuevos certificados, ¿sí? Entonces, normalmente... Perdón, una pregunta. sí, Suponiendo que a mí se me vence el certificado, ¿qué tengo que hacer? ¿Volver a generarlo y repartir los certificados a los clientes también? exactamente. Ok. Exactamente. Entonces, yo por ejemplo voy a poner 10 años, 3650, ¿sí? 10 años.
Yo cuando los hago suelo hacerlos por ese tiempo. Total, si yo quiero que un cliente se deje de conectar, le revoco el certificado al cliente y listo, ¿sí? No hay problema, no hace falta que borre todos los otros certificados, ¿sí? Y acá, para crear el certificado de CA, vamos acá a la pestaña que dice Key Usage y tenemos que tildar, donde dice CRL Sign, ¿sí? Y dice Key Certificate Sign. Acá, dependiendo del tipo de certificado que nosotros estemos creando, es el donde vamos a tildar. Para lo que es el certificado de CA, vamos a tildar en esos dos, damos OK y ya tenemos creado el certificado de CA, ¿sí? Vamos a crear ahora el certificado del server. Entonces ponemos server, ¿sí? De nuevo acá, vamos completando esto. Organización SSD. Acá el common name, vamos a poner la IP pública del servidor, ¿sí? Que dijimos que es 192.168.63.173, ¿sí? Acá ponemos el IP o el DNS según tuviésemos en el caso de un IP. De nuevo, ponemos el key size en 4096 y lo hacemos por 10 años. En el caso de el certificado de server, tenemos que tildar donde dice Digital Signature, donde dice TLS Server y donde dice Key Encipherment y Data Encipherment, que eso es el cifrado de la llave y de los datos, ¿sí? Para que cifre la llave y los datos. Digital Signature, Key Encipherment, Data Encipherment y TLS Server. Son esos 4 que tenemos que tildar para el certificado del server, ¿sí? Y por último, vamos a crear el certificado del o los clientes que nosotros querramos conectar. En este caso vamos a hacer uno solo. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, cliente 1, por ejemplo, ¿sí? De nuevo, completamos. Acá, si tuviese una IP pública, el cliente se la ponemos. Si no, no ponemos nada. No ponemos nada, ¿sí? Pero si tuviese una IP pública, lo hace más seguro, porque después podemos tildar que cheque la IP del cliente. De nuevo ponemos key size 4096, lo hacemos válido por 10 años, y en el caso del cliente, lo único que tenemos que tildar es donde dice TLS Client, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos los certificados, lo que tenemos que hacer ahora es firmarlos a los certificados, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para firmarlos? Apretamos y dice Sign. Antes de firmarlos, quiero que vean el procesador. Fíjense, voy a hacer acá, no, voy a dejarlo para que ustedes... Fíjense acá el procesador, ¿sí? Le voy a Start, fíjense el procesador, cómo se va arriba. Bueno, en este caso ya terminó, ¿sí? Dice Progress Done, Close. Firmar los certificados en MikroTik usa muchísimo procesador, ¿sí? Y créanme, no es tan rápido como esto en un router, router board, ¿sí? Acá estamos en un entorno, un Cloud Hosted Router, en un entorno con arquitectura x86, que tiene muchísimos más recursos que lo que tiene un hardware, por ejemplo, un router, ¿sí? Entonces, un router, ¿no? Entonces, tengan en cuenta nunca firmar certificados en el entorno de producción. Puede tardar a veces hasta más de un minuto en firmar. El procesador se va a ir arriba del 100%, van a tirar la red directamente, ¿sí? Porque el procesador no va a responder, el router no va a responder a nada porque va a estar usando todo el procesador para firmar el certificado. Entonces, nunca firmen certificados en horario de producción, ¿sí? Cuando ustedes tengan un router en producción que tenga que firmar certificados, no lo hagan en horario de producción. Gracias por eso. ¿Cómo? Gracias por eso. Sí, no tenganlo en cuenta porque usan mucho procesador. Fede, pero podemos utilizar otro tipo de certificados, ¿no? Que no los firme Mikrotik. ¿Cómo? Sí, Podemos usar otro tipo usted podrían generar los certificados en otro lado o bajarlos, sí. Esto, MikroTik la posibilidad que les ofrece es crearlos a ustedes. crearlos también, claro. Crearlo gratis. Sí, ok. Bueno, vamos a hacer un certificado del server, vamos a firmar el del server, de nuevo sign, que en este caso en CA ponemos sí el Certificate Authority, ¿sí? Vamos a esperar, fíjense también el procesador se va arriba, down, done, listo. Y por último, disculpen, vamos a firmar el certificado del cliente. Start, close. Fíjense que acá dice private key, authority, trusted. Quiere decir que está firmado, ¿sí? Y acá está private key, issued, ¿sí? Entonces quiere decir que estos certificados acá ya están firmados. ¿Qué tenemos que hacer?
nosotros ya tenemos el certificado del server para el server y tenemos que mandar este certificado del cliente al cliente precisamente para que se pueda conectar, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es exportar estos certificados, el DCA y el del cliente 1, al router cliente. Entonces para eso vamos acá y dice export, ¿sí? Lo vamos a hacer la exportación tipo PEM. Primero exportamos el CA. Fíjense acá en la parte de files que fíjense que yo no tengo ningún archivo. Voy a export. Fíjense que se me crea un cert export ca.crt, ¿sí? .crt es la extensión del certificado que se crea para la exportación. Y vamos a exportar el certificado del cliente, que en este caso sí le vamos a hacer un passphrase para hacerlo más seguro. Que en este caso le voy a poner uno cualquiera, también lo vamos a exportar tipo PEM, y que esto me va a generar que se divida en dos el certificado del cliente, en una extensión CRT y una extensión key. Entonces, fíjense, exportamos, si vamos a Files, fíjense que tengo un cliente 1 key y un cliente 1 CRT, ¿sí? Yo debo conocer ese passphrase, ¿sí? Esa clave previamente compartida para poder importarlo ese certificado en el cliente. Es una seguridad adicional que ofrece OpenVPN. Perdón, si yo no hago eso, directamente le paso el certificado al cliente, suponiendo que sea un host cliente, y no debería pasar los dos archivos, le pasaría solamente uno. Es que te va a generar uno solo, un punto Ok. CRT. O sea, le paso. Ok, dale. Perdón. Acá el cliente no va a tener dos, va a tener uno solo, que va a ser el punto CRT. Ok. ¿Entendés? Sí, Tenés sí. que pasar, al cliente debe pasar el CA, que es el Certificate Authority, y el cliente, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Esos tres archivos tenemos que exportarlos al cliente, llevarlos al cliente. Obviamente yo acá tengo el cliente acá al lado, directamente lo único que voy a hacer es arrastrarlo, ¿sí? Yo lo arrastro, listo. En realidad, yo lo que tendría que hacer es bajar estos archivos, los guardo en mi PC, los pongo en un pendrive o lo que sea, o los mando por mail, etcétera, etcétera, para que del otro lado el cliente los pueda importar, ¿sí? En este caso yo solo lo arrastré porque estamos en un entorno de laboratorio, ¿sí? Entonces fíjense, yo ya tengo acá los tres certificados importados. Ahora, o sea, los tengo en mis archivos. Ahora tengo que importarlos. Entonces voy a System Certificate, ¿sí? Y lo voy a importar. Primero vamos a importar el DCA, ¿sí? Que en este caso no tenía ningún passphrase. Lo importamos y fíjense que está como Authority y Trusted. Después voy a importar el de cliente. Primero el CRT. Acá sí le vamos a poner el passphrase. Y vamos luego a importar el punto key. Y fíjense que está KT, ¿sí? Que está Private Key Trusted. Sí o sí tiene que decir esas dos letras porque si no, no está bien importado, ¿sí? Entonces nosotros ya teniendo esos certificados importados, podemos hacer la configuración de OpenVPN. Vamos al servidor y decimos OpenVPN. Lo habilitamos, ¿sí? Fíjense, dice, ¿cuál certificado vamos a usar acá en el servidor? El server. El server, precisamente. Dice que dice Required Client Certificate, ¿sí? Nosotros, o sea, podemos tildar ahí para que requiera el cliente certificado, sobre todo el tema si nosotros les configuramos una IP pública. No hace falta en este caso, vamos a dejar autenticación en SHA-1 y AES 256, ¿sí? Para hacerla más segura. Entonces, de esa manera, nosotros ya tenemos acá nuestro servidor OpenVPN escuchando. Vamos a ir ahora al cliente VPN, OpenVPN. Fíjense, acá decimos OpenVPN AU1 y acá decimos la IP pública, dijimos que era 192.168.63.173, puerto 1194 IP, acá usuario. ¿Cuál usuario era? El usuario 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certificate, ¿cuál usamos acá? 78 no era, perdón. ¿Cómo? 78 no era. ¿Qué? Disculpa, no te entendí. El pago, ¿no era 678? No, eso era el passphrase cuando importamos los certificados. El del usuario, el secret, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjate acá. Ah, usuario, ok. Fíjate acá. Sí, sí. Bueno, decía, ¿cuál certificado usamos acá? El cliente.
El del cliente, exactamente, ¿sí? Y dice Verify Server Certificate. Eso es, cuando nosotros tenemos un IP, por eso decimos, configuramos la IP pública en el certificado del server para que lo verifiquen, ¿sí? Ahí Que, estoy usando el CA, ¿Cómo? de la autoridad certificadora. O- Sí que, no, acá tiene que ir el de cliente. sí, correcto. Acá Pero tiene que ir, cuando le tildás Verify Server Certificate, sí. ¿sí? ¿Utiliza el de server o el de la entidad? No, lo que hace es verificar la IP pública que coincida con, con la de ser configurada en el servidor del server, en el Ok, certificado del server. ok. Por eso es que yo les decía que pongan IP pública. Bueno, autenticación SHA-1 y AES-256, ¿sí? Dice use peer DNS, le vamos a poner que no, ni que add default route. Ahí le damos apply. Bueno, de nuevo, no levanta. ¿Por qué no levanta? Porque se acuerdan que tenemos que abrir el puerto para OpenVPN, que en este caso era el 1194. Dijimos, trabaja con TCP en MikroTik. Entonces, ahí fíjense cómo levantó. ¿Sí? Voy a agrandar esto. Okay. Usuario 3, servicio OpenVPN, ¿sí? La IP pública del cliente, la IP de la interfaz y el tipo de codificación que tiene, ¿sí? De encriptación que tiene. Entonces, voy acá. Si voy acá a interfaces, fíjense, se creó la interfaz OpenVPN y como usamos las mismas IP, en la tabla de ruteo no hace falta generar otra ruta, entonces yo debería poder ver la PC1 con la PC2. Y efectivamente, se ven, ¿sí? ¿Está claro? Cada día te quiero más. Sí. Perfecto. Bueno, como ven, o sea, es básicamente lo mismo las configuraciones con las particularidades de cada caso. O sea, OpenVPN tenemos que crear certificados, con L2TP tenemos que configurar una clave previamente compartida. Desde ya yo les digo, si ustedes van a usar túneles, les sugiero, usen OpenVPN o, lo que para mí es mejor, usar IPsec. ¿Sí? Nosotros la clase que viene vamos a ver IPsec. Los túneles IPsec son los más, la más segura por el tipo de encriptación y codificación que hace. Ahora, y además porque a ustedes en IPsec tienen la posibilidad de usar clave previamente compartida, usar certificados, etc. La diferencia entre IPsec y este tipo de túneles es que con IPsec ustedes no crean una interfaz, ¿sí? Cuando se genera el túnel. Ustedes no van a crear una interfaz. Lo que van a crear es un túnel directamente en donde sí, ahí van a ser transparentes, en realidad van a ser transparentes por unas reglas que nosotros vamos a agregar, la comunicación, ahí en base a lo que Gustavo preguntaba, entre las redes, ¿sí? Ya vamos a ver eso la clase que viene. Pero IPsec es la mejor forma de securizar un túnel. Ahora, si ustedes van a hacer usar en el menú PPP una configuración, OpenVPN es una buena opción, ¿sí? Por los certificados y demás. Bueno, como les decía, en caso que ustedes ya un cliente deje de trabajar, un cliente que, OpenVPN generalmente se usa no solo entre routers, sino para conectar clientes finales. Entonces directamente crean tantos certificados como clientes tengan, y si un cliente deja de trabajar, directamente le revocan el certificado y listo, no hace falta que cambien ninguna configuración, ¿sí? No lo vamos a ver a esta configuración, pero si ustedes entran a creo que era openvpn.net, si no me acuerdo mal. A ver, no, es que puse OpenVNP. Así que openvpn.net. Creo que esa es la página, si no me acuerdo mal. Sí. Fíjense, a ustedes acá van a crear una cuenta y van a bajar, van a configurar, ¿dónde estaba? La verdad que no me acuerdo. Bueno, ustedes crean una cuenta y les da la posibilidad de bajar un fichero que ustedes lo van a, un archivito que ustedes lo van a instalar y van a completar un fichero que es muy similar a las mismas configuraciones que hicimos nosotros para hacer una configuración de OpenVPN con Windows, ¿sí? A ver, no me acuerdo dónde estaba, a ver si lo encuentro. Connect Client, acá está, Windows. Fíjense, acá ustedes bajan el OpenVPN Connect V3, van a configurar un fichero y van a poder configurar un cliente final contra un router para una configuración de OpenVPN con un Windows, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Windows no tiene un cliente nativo de OpenVPN. Sí de SSTP,
y DL2TP, pero no de OpenVPN, ¿sí? Ténganlo en cuenta, pero entran acá, bajan el programita ese y configuran el fichero con los parámetros esos que les va a decir la IP pública, el puerto, el secret, etcétera, etcétera. Configuran todo eso, van a importar los certificados y van a poder levantar un túnel OpenVPN con Windows. Bueno, vamos a ver por último SSTP. Vamos acá a dar de baja el túnel OpenVPN. Y SSTP, la particularidad que tiene es que, como dijimos, trabaja con el puerto TCP/443, el mismo HTTPS, ¿sí? Pero es muy similar a lo que es OpenVPN, ¿sí? Muy similar. Y se considera una opción más segura que L2TP y PPTP precisamente por el tema de los certificados, ¿sí? Entonces, si ustedes van a usar, como les diga, crear túneles con el menú PPP, usan OpenVPN o SSTP, que son más seguros que usar PPTP o L2TP. Por más que L2TP utiliza IPsec, lo hace de una forma muy básica. Ya, cuando veamos IPsec van a ver que hay muchísimas más consideraciones a la hora de la configuración de IPsec, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos un túnel SSTP? En realidad es bastante simple. Vamos a crear otro secret que le vamos a llamar usuario 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tu servicio SSTP y vamos a poner la misma IP. Listo. Bueno, y acá vamos a ir a SSTP. Voy a dar de baja el OpenVPN Server, ¿sí? Y podemos usar exactamente los mismos certificados que nosotros creamos para OpenVPN. Entonces vamos a SSTP. Fíjense que dice port 443. Elegimos autenticación MS2 Chat y acá certificado server, ¿sí? Podríamos verificar también el client certificate, ¿sí? Y acá usamos TLS version. Se sugiere usar only 1.2, ¿sí? Entonces acá vamos al cliente, SSTP client, de nuevo la IP pública del servidor. Acá verify server certificate, only 1.2, certificado ponemos el cliente y usuario, que en este caso era usuario 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya deberíamos tener nuestra comunicación SSTP. De nuevo, en el firewall tenemos que abrir el puerto TCP/443. ¿Sí? Ahí lo abrimos. ¿Por qué no levanta? ¿Qué encriptación le puse? Ahí levanto. Perfecto. Ahí debería levantar, ¿no? Fíjense, levantó. No vamos a hacer mucha explicación. Fíjense, tenemos comunicación entre las dos redes por medio de un túnel SSTP, que está con los mismos certificados que nosotros usamos para crear el OpenVPN, ¿sí? ¿Hasta acá está claro? Ya nos queda poquito. Pero es importante que entiendan lo que vimos hasta acá. Bueno, esto nosotros que vimos es la configuración de túneles entre routers, ¿sí? Ahora, ¿cómo es la configuración entre túneles y dispositivos finales? Tiene un paso adicional, ¿sí? ¿Cómo sería el planteo? Básicamente nosotros tenemos nuestra empresa, que tenemos la red de nuestra empresa, y tenemos un dispositivo final, que puede ser un Windows, un Linux, etcétera, que se quieren conectar por medio de un túnel PPP a nuestro router, ¿sí? A través de Internet. Obviamente, van a tener que apuntar nuestra dirección IP pública, ¿sí? Van a tener que elegir un servicio, pero hay que configurar un paso adicional que es un profile. En realidad hay que configurarlo primero, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Vamos a primero crear un pool de direcciones. ¿Por qué un pool de direcciones? ¿Por qué se les ocurre que tengo que crear un pool de direcciones? Porque seguramente no va a ser solamente un usuario. Precisamente. Muy bien. ¿Por qué? Porque no vamos a conectar un solo usuario, sino vamos a conectar más de uno, ¿sí? Entonces vamos a crear un pool de direcciones, que son las IPs que le van a entregar a los clientes PPP. Vamos a crear un perfil, ¿sí? Con las configuraciones generales y donde acá vamos a cargar el pool que creamos previamente. Después, exactamente lo mismo. Vamos a crear un secret y le vamos a poner el servicio que va a configurar.
y vamos a activar el servicio que va a escuchar a los clientes que se quieran conectar, ¿sí? Esta parte es exactamente igual a lo que ya vimos, ¿sí? La parte diferente o adicional es esta. Entonces, dijimos, creamos un pool, creamos un perfil, ahí vamos a ver a qué nos referimos. Y fíjense que acá en el perfil dice local address y remote address. ¿Se acuerdan que cuando nosotros creamos acá el secret tenemos local address y remote address, ¿sí? Cuando nosotros queremos dar IP públicas o IP fijas, por ejemplo, para los clientes PPP o ¿sí? Vamos a poner la IP acá. Cuando queremos IP fijas, vamos a poner la IP acá, ¿sí? Las IP para el secret en particular, ¿sí? Vamos a poner la IP acá, porque en este caso el secret que se conecte a un servicio determinado va a tener siempre esta IP que dice remote address. En el caso, cuando ya lo configuro en el profile, es cuando yo no quiero dar una IP fija, sino una IP dinámica. Entonces, fíjense, el remote address es el pool que nosotros habremos creado previamente, ¿sí? El pool. Y la local address es la IP que se utilizará como local para cada cliente que use ese perfil. ¿Qué quiere decir? Es la IP del router, para el cliente PPPP, ¿sí? Ahí lo vamos a ver, cómo se configura eso. Después tenemos diferentes opciones, ahí lo vamos a ver, diferentes opciones. Y después creamos el profile exactamente igual que como los creamos, el nombre, el password, el servicio. El profile, acá vamos a indicar, sí, el profile que nosotros hayamos creado, ¿sí? Y acá en local address y remote address no vamos a poner nada, salvo que, como yo dije, querramos entregar una IP pública, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es esa configuración. Para el caso lo vamos a hacer con un cliente L2TP, ¿sí? Yo esto lo voy a dar de baja, voy a crear un cliente L2TP. Y fíjense, dijimos, lo primero que creamos es el pool. Entonces vamos IP pool. Y acá vamos a crear, por ejemplo, un pool que se va a llamar pool PPP. Y vamos a seguir usando la misma red que ya veníamos usando, desde la 1.2 a la 172.16.1.100, por ejemplo, ¿sí? Entonces ese se llama el pool PPP. Ahora vamos a ir a la pestaña de Profiles, ¿sí? Fíjense, y vamos a crear un nuevo perfil. Este vamos a llamar perfil, profile, no sé, Windows, para darle un nombre, ¿sí? Local address. Acá es, como yo les dije, fíjense, yo les he dicho, es la IP que va a utilizar como local para cada cliente que use este perfil, ¿sí? Entonces la IP del router para los clientes PPP que se conecten. Entonces en este caso le voy a poner la misma que veníamos trabajando, 172.16.1.1, y acá en Remote Address voy a elegir el pool, ¿sí? Ese pool va a ir entregando a los diferentes clientes que se conecten de acuerdo a las direcciones que tenga el pool, ¿sí? Fíjense, bridge. Yo podría agregar esta interfaz que se va a generar a un bridge, ¿sí? Si quisiese, pues yo podría agregarla, ¿sí? Incluso yo podría crear una cadena en la parte de filter, ¿sí? En crear una cadena para esta interfaz PPP que se va a crear, o agregarla a una address list. Nosotros la parte esta la vamos a ver cuando veamos PPOE, ¿sí? De nuevo, también el tema puede entregar DNS servers o Win servers. Y fíjense que dice protocols, ¿sí? Bueno, si hiciésemos usar MPLS, usar compresión, no le vamos a prestar mucha atención a esto, pero sí, por ejemplo, si usamos L2TP con IPsec, vamos a poner acá required, ¿sí? ¿Para qué? Para que pida sí o sí la clave previamente compartida. Y en limits, acá, fíjense, nosotros podríamos dar, similar a cuando vimos hotspot, session timeout o idle timeout. ¿Qué quiere decir? El tiempo de sesión que se puede conectar ese cliente, ¿sí? Podríamos decirle solamente 1 hora y que después lo dé de baja. El idle timeout tiene que ver la cantidad de tiempo que va a estar dado de baja, ¿sí? Y acá podríamos configurar acá un rate limit, similar a lo que hacemos en hotspot, que se crea una cola simple, ¿sí? Podríamos decir un ancho de banda de subida, un ancho de banda de bajada máximo para ese cliente en particular, ¿sí? Y un only one tiene que ver con precisamente si queremos que este perfil solo pueda usarlo por un secret en forma simultánea, o un mismo secret puede ser utilizado más veces de forma simultánea. También eso ya lo vamos a ver después. E incluso nosotros podríamos agregar una configuración de Q-trees, ¿se acuerdan cuando vimos Q-trees? Y agregar esta interfaz
para que tenga calidad de servicio, ¿sí? Entonces, fíjense, le podríamos elegir una cola padre y un tipo de cola, y se agregaría en el Q-Trees para decir, bueno, todo lo que venga de este FAB tendrá prioridad tanto, ¿sí? Por ejemplo, ustedes si quisiesen, o sea, podemos complejizar la configuración. En particular, como dijimos, creamos el perfil, la local address y el remote address, ¿sí? Ahora vamos a crear el secret. Vamos a crear un secret que se llame usuario 5, password 13456, servicio dijimos L2TP, y acá el profile ya no va a ser el default, sino va a ser el profile Windows, ¿sí? Y en local address y remote address, yo no voy a configurar nada. Como les digo, si yo configuro algo acá, ¿sí? Tiene más preponderancia, tiene más prioridad que lo que yo configuré en el perfil. ¿Qué quiere decir? Por eso, si yo quiero a un cliente darle una IP fija, la voy a configurar acá, ¿sí? La voy a configurar acá y no le va a entregar IP del pool, sino le va a entregar IP acá. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Ténganlo en cuenta, repito, esto tiene mucho sentido cuando ustedes tienen clientes PPPoE y ven que algunos clientes PPPoE quieren IP fija, entonces la configuran acá. Acá le ponen remote address, le dicen, yo te doy una IP fija. Es más, y además quiero una IP pública fija. Perfecto, te doy tal IP pública fija, listo. ¿Sí? Entonces la configuran acá, entonces a ese cliente en particular le va a dar esa IP fija. Bueno, lo que hacemos ahora es habilitar L2TP Server. En este caso ya lo tenemos habilitado. Tenemos la misma configuración, etc. Bueno, esto yo tendría que configurar un cliente Windows. En realidad yo no tengo un cliente Windows ahora, pero les voy a mostrar cómo se configura. Voy a mostrar cómo se configura. No lo voy a... No lo voy a configurar porque, o sea, no voy a poder conectarme, ¿sí? Pero van a VPN acá, agrega una conexión VPN, Windows Integrado, acá dice nombre de conexión, por ejemplo, Casa Central, ¿sí? No, nombre es, ¿cuál es el? Bueno, ya tienen uno, entonces le ponemos, qué sé yo, empresa, por ejemplo, ¿sí? Nombre del servidor, o la dirección, esto es el DNS, o la IP del servidor, ¿sí? 1, 2, 3, 4. ¿Por qué no me...? Acá está, perfil integral, ya. Tipo de VPN, acá dejamos, por ejemplo, L2TP, IPsec con certificado o L2TP IPsec con clave previamente compartida. Así que este es el caso de la configuración PPP. No, L2TP en este caso no tiene con certificado. Clave previamente compartida, dijimos, era túnel-ISSD, ¿sí? Fíjense, no le puse bien. De todas maneras, como no me voy a conectar, no importa, pero la voy a... Fíjense, túnel-ISSD. Y acá nombre de usuario y contraseña. ¿Qué es el nombre de usuario y contraseña? El secret, ¿sí? Usuario, dijimos 5, contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces ya está, le doy guardar. Con eso, si yo pongo, obviamente, repito, ¿no? Le puedo conectar, ya debería poder conectarme con un Windows por medio de L2TP, ¿sí? Tendría que tener otra PC, no tengo ahora lamentablemente otra PC para conectarme y tendría que configurar no acá en el GNS3 sino en un router, que eso lo de menos, lo podría hacer tranquilamente, pero no tengo el PC. Pero bueno, como ven la configuración es simple, ustedes le ponen conectar y van a ver que va a aparecer y les va a dar acá la IP del pool, ¿sí? La IP del pool. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Perfecto. Más o menos, pero lo probamos. No, créanme que funciona así. En realidad, para la configuración de server es muy similar, solamente creamos ese perfil, ¿sí? La diferente tal vez es en la parte de Windows, o en un Linux, pero bueno, en realidad eso escapa un poquito al alcance del curso, pero quería mostrarles a ustedes cómo se configura y que funciona bien, ¿sí? A ver si tengo... Esto mejor, Fede, que OpenVPN para clientes Windows. No, en este caso, o sea, si ustedes van a usar clientes Windows, o usan IPsec o OpenVPN, les sugiero que tienen los certificados. Siempre con certificados es más seguro que con una clave previamente compartida. Claro. A ver si tengo alguna configurada. Déjenme ver. Creo que tenía una configurado. A ver, un cliente configurado. Eh, no. No. Pensé que tenía. A ver si en el firewall lo tengo. A ver si me aguardan un ratito. Quiero ver si lo puedo conectar. Configuramos medio rápido. El tema es que, bueno,
Profile, acá tenemos un profile. 19130, pool VPN, a ver qué dice el pool VPN. Se ve que alguna vez hice la configuración de la 19190, 199. Secret, tengo acá un secret, le voy a poner contraseña 13456 para hacerlo más fácil. Y voy a hacer el OSTP, que la clave es fl.w. Ahora vamos a ver si lo podemos hacer andar. Vamos a conectar. Miren lo que hago por ustedes, Gracias. Este lo vamos a quitar. Que no sé qué esto debe ser otras clases que digan, ni me acuerdo. Agregar conexión VPN. Ahí está. Nombre de conexión. Líder. Nombre del servidor. Dijimos. Voy a ponerle por pública directamente. Que es este. L2TP con clave previamente compartida. Clave previamente compartida era. No, me confundí porque es cierto que la copié ahí. PPP. Interface. L2TP. Ahí está. Nombre de usuario y contraseña es user1, dije. 12456. Perfecto. Guarda. Vamos a ver si me puedo conectar. Conectar. Fíjense, conectado. Ahora fíjense, si yo voy acá, pongo ipconfig, vamos a ver qué IP me dio. En la interfaz, fíjense, en la interfaz PPP Leader me dio la 19199. Si ustedes vamos al pool, perdón, en profiles, fíjense, yo tenía el pool VPN, que el pool VPN iba de la 190 a 199, ¿sí? Fíjense, acá en addresses, que acá me dio en la interfaz L2TP, ¿sí? La 19130, ¿sí? Que es la local address. Es la IP del router para la interfaz L2TP, ¿sí? La interfaz PPP, ¿sí? Bueno, acá no me interesa tanto esto. ¿Me escuchan bien, no? Sí, sí. Bueno, acá no me interesa tanto la ruta. Sí, lo que yo quiero que vean es, fíjense mi tabla de ruteo. Route print. Fíjense que acá me agregó una máscara, una ruta por defecto, ¿sí? Para salir por la interfaz VPN, ¿sí? Es más, si yo hago un tracer, facebook.com, a ver, está saliendo por la VPN en este momento. O sea que estoy usando ese salto como salida de internet. Yo estoy saliendo en este momento por la VPN internet. ¿Por qué esto? Porque fíjense que la métrica tiene una métrica más baja. La métrica es similar en Windows al parámetro distance en ruteros, ¿sí? Fíjense, cuanto más baja es la métrica, más preferida es la ruta. Entonces yo estoy saliendo, fíjense, por esa ruta, ¿sí? Y en ese router yo podría aplicar el firewall como para la salida, ¿ok? Claro, sí, sí. O sea, acá, bueno, habrá que hacer las configuraciones pertinentes, pero yo lo que le quería mostrar es cómo, fíjense, tenemos cómo funciona la parte de perfil, cómo establecimos en Windows una conexión L2TP. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Sí, sí. Bueno. ¿Podría compartir el PDF que nos estaba Sí, 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 mostrando? ya lo agrego a la plataforma y ahí tienen el link, ya lo voy a agregar a la plataforma. Y no sé, me estoy olvidando de algo, pero no me acuerdo qué. A ver. Eso llega con los años. Sí. No, PPP. Dijimos. Era. ¿Qué era lo que tenía? Capaz. Peor, capaz que creo que me estoy olvidando y no me estoy olvidando de nada, pero bueno, es peor de los años. A ver, no, creo que está todo. Ah, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Que no tiene que ver con esta clase. Bueno, voy a dar de baja la clase, voy a dejar de grabar la clase. ¿Está claro hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿O podemos decir terminamos? Sí, sí, sí. Perfecto, Ah, perfecto.